Hola, buenas noches. Línea 900 plantea esta semana la proliferación en los supermercados de productos alimentarios que insinúan solucionar enfermedades cotidianas. Se les denomina alimentos funcionales, prometen salud y prevención del colesterol, la hipertensión y otras enfermedades. Son productos cargados de vitaminas, antioxidantes, fibras y otras sustancias terapéuticas. Pero, ojo, no son medicamentos. La legislación española no exige hasta ahora que los fabricantes demostraran científicamente los efectos beneficiosos que publicitaban. Una tolerancia que ha generado una gran expansión de estos productos. El 1 de julio entró en vigor un nuevo reglamento europeo sobre alimentos funcionales. En el futuro, la industria tendrá que avalar científicamente las aportaciones saludables de sus productos, así que los consumidores podrán sentirse mejor informados. El nuevo reglamento ha sido bien recibido por la industria, pero rechazado por las organizaciones de consumidores. En los supermercados podemos encontrar más de 2.000 alimentos funcionales. Son los superremedios. Han irrumpido con tal fuerza en nuestra dieta alimentaria y en nuestras vidas que ya suponen el 20% de las compras de alimentos. Se diseñan en los laboratorios de investigación de las grandes empresas de alimentación. Se fabrican en cantidades cada vez mayores y acaban en las estanterías de los supermercados adornados con llamativos envases y mensajes no exentos de grandilocuencia que prometen salud y bienestar. Son los alimentos funcionales, unos recién llegados a nuestros hábitos de consumo, pero con vocación de quedarse para siempre. Los alimentos funcionales tienen tantas definiciones como variedades. Son alimentos que, además de sus capacidades nutritivas, tienen, o de ellas se derivan una serie de beneficios para la salud. Claro, este concepto es tremendamente amplio. Ayuda a complementar una alimentación desequilibrada. Contienen algún componente en cantidades significativas que representa un beneficio que va más allá de la estricta nutrición. No es tan fácil reconocerlos en tiendas y supermercados. Los alimentos funcionales, en su mayoría derivados lácteos, no disponen de un lugar específico en los expositores donde se encuentran junto a los, llamémosle, normales. Sin embargo, existen más de 2.000 referencias en productos como zumos, yogures, leches, galletas, embutidos, pan, aceites, margarinas, refrescos o bollería. Una amplia gama surgida en muy pocos años y con un origen bien reciente. Los alimentos funcionales nacen a principios de los años 80, al año 83-84, en Japón. Hay por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología japonés una preocupación por sacar adelante una serie de proyectos de investigación que tengan que ver con la alimentación. Es fruto de una sociedad que, como ha progresado económicamente, tiene nuevas preocupaciones. Una de ellas es la salud en el sentido más estricto del término y sobre todo el estar en forma, el retrasar la vejez, y también una sociedad que, por rica y opulenta, padece las llamadas enfermedades de la civilización: obesidad, trastornos cardiovasculares, diabetes, que no son nuevos, pero sí evidentemente es nueva la gran incidencia que va teniendo en las sociedades desarrolladas. Para prevenir o paliar esas y otras enfermedades, a los alimentos funcionales se les añaden multitud de ingredientes. Pues, por ejemplo, hay alimentos que llevan péptidos con actividad antihipertensiva, llevan ácidos grasos insaturados, por ejemplo, los omega 3, que llevan incorporados, por ejemplo, componentes como beta-sitosterol para potencialmente inhibir la absorción de colesterol, que lleva incrementados los niveles, por ejemplo, de calcio. Las leches enriquecidas en calcio han tenido un boom tremendo en nuestro país. Alimentos enriquecidos en vitaminas liposolubles con capacidad antioxidante, pre y probióticos para mejorar la flora intestinal. Esos son unos de los, quizá de los que más énfasis han tenido en nuestro país. Ingredientes que han sido aislados en los laboratorios, que se han añadido a los alimentos clásicos dentro del proceso de fabricación y que los consumidores se han encontrado de repente en las estanterías del supermercado. Tal ha sido la irrupción de esta nueva gama de alimentos que, por ejemplo, en el caso de la leche o los cereales de desayuno, empieza a ser difícil encontrar el producto sin añadidos. Con lo cual, cuando tú vas a comprar, primero lo que vas a encontrar son funcionales. Y encima tienes la presión de la publicidad, con lo cual es muy fácil que compres funcionales. La leche clásica metida en brick y en botella, sin suplementar de ninguna manera,
está cayendo a ritmos de 3, 4, 5% anual su consumo. El consumo de leche calcio, por ejemplo, está creciendo a ritmos de 7, 8, 9%. Pero no solo las leches enriquecidas están superando en ventas a las normales. Lo mismo se podría decir de los cereales de desayuno, los zumos o los yogures. Muchos se preguntan si tanta abundancia y variedad responde a una verdadera demanda social. A mí me gusta mucho decir que es una respuesta legítima a las necesidades del consumidor. Realmente el consumidor busca en la alimentación poder mejorar su salud. El consumidor, cuando va con su monedero al hipermercado o al supermercado, apuesta claramente por el consumo de estos productos. La gente no ha pedido los funcionales, sino que la industria los ha puesto en el mercado. Eso hay que tenerlo claro, no es ninguna demanda social. El público siente esta necesidad de garantizar la salud, de mejorarla, por un lado. Por otro lado, la industria alimentaria, que tiene un mercado en cierto modo limitado por cuanto la población no aumenta, y como además no quiere engordar, más cantidad de alimentos no come. Si aumenta nuestro nivel de vida, a lo mejor consumiremos, valga la expresión, más coches, pero no comeremos el doble. Quizá comeremos distinto o productos más caros, por lo tanto hay que buscar nuevos mercados. Y hoy lo que vende es la salud, en parte con razón, pero también yo debo decir que estimo, y esto es una opinión, que vivimos en una sociedad que es un poco hipocondríaca. Contiene Evolus, que es un compuesto exclusivo de péptidos bioactivos con minerales. Es rica en calcio, en magnesio, en potasio. Los funcionales han llegado al mercado apoyados sobre todo en grandes campañas de publicidad donde predominan los mensajes directos y contundentes. La propia complejidad del producto y sus componentes ha provocado un estilo de publicidad donde se invoca a la salud constantemente. En la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, Emilio Fernández ha estudiado con detalle los anuncios y mensajes que presentan las empresas de alimentación. Los principales valores que encontramos dentro de los anuncios sobre lácteos funcionales son, primero, salud y cuerpo sano, vida sana. Y el spot publicitario lo que apela es a los sentimientos, no a la razón. En un spot de publicidad de 20 segundos, pues evidentemente tienes que conseguir llamar la atención del consumidor para que ese consumidor, cuando vaya a la tienda, vea el producto y se lea la etiqueta. Aquí nos encontramos siempre con el genio de los creativos de la publicidad y lo que es científicamente sostenible. El aval científico que tan profusamente publicitan las marcas justifica muchas veces las propiedades funcionales de los productos, aunque no siempre. Los mensajes que publicitamos están basados en realidades científicas y en trabajos de muchos años en los que digamos, hemos profundizado al máximo para encontrar digamos, productos que tuvieran esos beneficios. A nosotros es un debate que se nos queda pequeño y ya lo tenemos superado, el demostrarlo científicamente. Es donde la industria quiere mantener el ámbito de discusión. No, si yo puedo probar algo científicamente, ¿puedo decirlo? No, no. Es que tú a mí me puedes engañar aunque estés demostrando algo científicamente. Sin acceso a los grandes estudios científicos, por razones obvias, el consumidor ve limitado el acceso a la información a través de las etiquetas. Demasiado prolijas en unos casos, con poco contenido en otros y siempre complicadas para entender en toda su amplitud. El consumidor cada vez está mejor informado y cada vez recibe esta información y la interpreta mejor. Hay de todo, evidentemente, ¿no? Hay consumidores que a lo mejor se pierden entre tanta letra y tanta grandilocuencia. La etiqueta, el problema es que se ha convertido en un elemento persuasivo y en un elemento publicitario más que en un elemento informativo, con lo cual tiene mucho más pesos aquellos ganchos que nos quieren convencer para que compremos el producto que aquella información real que necesitamos. Las etiquetas suelen aportar toda la información nutricional y las cantidades diarias recomendadas, incluidas las del elemento funcional añadido. Sin embargo, muchas omiten las dosis de alimento que se deben consumir para obtener el beneficio que prometen. Encontramos que las cantidades de omega 3 que hay en las leches es muy despreciable. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, sabemos que 100 gramos de salmón, por ejemplo, tomado en una dieta normal,
Esos 100 gramos de salmón equivaldrían en leche a unos 10 litros de leche suplementada en omega 3. Por ejemplo, una caja de galletas con un compuesto, la L-carnitina, que efectivamente cumplía el beneficio prometido, que era reducir las grasas corporales, pero para que este beneficio se notase en el organismo nos teníamos que comer la caja entera de galletas, es decir, que estábamos ingiriendo 1.200 calorías y al final sobre nuestro peso y sobre nuestra imagen, que es lo que en principio el consumidor preveía obtener un beneficio, pues era más un perjuicio que un beneficio. Solo los alimentos enriquecidos con fitoesteroles, un elemento que ayuda a rebajar significativamente los niveles de colesterol, se prodiga en la información que ofrece al consumidor. No en vano se trata de un funcional que implica algunos riesgos en su consumo. Es cierto de que el abuso en consumir este producto puede, y debemos explicitarlo, puede tener un cierto riesgo para determinados estadios de salud, esto es cierto, y así lo explicamos y así lo decimos, pero el producto es absolutamente inofensivo. Pero se obvia una información esencial para el consumidor, que este producto tiene un riesgo, que es un riesgo de la absorción de vitamina A, esencial para una función básica como es la visión, y que para aminorar este riesgo obligatoriamente tenemos que incrementar el consumo de frutas y verduras. Esto se explica en las etiquetas y por eso es muy importante que el consumidor lea las etiquetas para entender. Entonces, también es importante que la industria indique la cantidad máxima de producto que tiene que tomar. En general, las grandes compañías etiquetan y etiquetan bien, informan bien. Y los productos que llevan fitoesteroles, el consumidor puede leer en qué cantidad resulta conveniente y a partir de qué cantidad ya no lo puede consumir. Aquí nos encontramos con un problema, y es que, claro está, tenemos al alcance de todo el mundo productos que tienen ciertos efectos. Los alimentos funcionales comparten estantería con el resto de productos y son de libre disposición. Están incluso al alcance de los niños, que en el caso de los productos que prometen una reducción drástica del colesterol, no es recomendable que los consuman, según indican además las propias etiquetas. En general, las pautas que se deberían ofrecer para su consumo no existen. Quedan a criterio del usuario, que asume por su cuenta los riesgos de una ingesta excesiva, igual que con los alimentos no enriquecidos. En ese balance entre beneficios y riesgos tiene que admitir muy pocos riesgos, porque efectivamente de los beneficios de los que estamos hablando son beneficios, diríamos, moderados a largo plazo, porque hay que tener en cuenta que siempre estamos hablando de alimentos y que la frontera entre alimentos y medicamentos se debe seguir manteniendo. Afortunadamente la propia legislación impide que un alimento sea un medicamento, ¿no? Eso, afortunadamente. ¿Qué pasa? Que se mueven en el borde, se mueven en la frontera, ¿no? Intentando transmitir esa idea de medicamento, pero sin llegar a transmitirla. En muchos casos se pasa esa frontera. No son medicamentos, pero los mensajes que lanzan los propios fabricantes sobre este tipo de alimentos están plagados de referencias constantes a la salud y el bienestar. Incluso los propios envases de los lácteos bebibles recuerdan en muchas ocasiones a los que se dispensan en las farmacias. Estamos hablando de alimentos que nos ayudan a mantener la salud o a mejorarla. Estamos en un terreno lindante al de los medicamentos. Y, pues bueno, el bote pequeño y bien diseñado, pero sobre todo el bote pequeño es una buena medida de una dosis diaria. En el caso de los medicamentos existen claramente delimitadas las dosis. En el caso de los botes pequeños, cuando necesitas reducir los índices de colesterol o moderar tu hipertensión, pues existe también la cuestión de la dosis. A mí me preocupa que lleguemos y estamos llegando a medicamentos casi con prospecto. Me parece esto una barbaridad y que por tanto aquí tendría que haber un poco más de confianza, incluso en el mismo producto, y ya están las administraciones para regular qué es lo que se puede decir o no se puede decir. Intentando poner orden en este mundo plagado de vitaminas, minerales, isoflavonas o fibras, está vigente desde el pasado 1 de julio un nuevo reglamento europeo sobre alimentos funcionales. Lo que establece el reglamento es una evaluación científica, es decir, hay que probar que los mensajes publicitarios que se lanzan están fundamentados en la ciencia, básicamente. Bajo un nuevo reglamento habrá que reconsiderar muchas cosas, porque hay productos que tienen bagaje científico detrás, algunos nunca es suficiente del todo, pero suficiente, y otros que tienen poco bagaje todavía, y algunos pues casi nada, ¿no?
Probablemente, si no muchos productos, probablemente sí algunas etiquetas deberán cambiar y muchas formas de promoción o alegaciones también deberán cambiar. Hay muchas restricciones, es un reglamento muy bien documentado, lo que pasa es que ahora las industrias tienen que presentar toda esa documentación. Las empresas más fuertes de la potente industria alimentaria acogen con beneplácito la entrada en vigor de la nueva reglamentación europea. No en vano, los pequeños competidores de este tipo de productos, surgidos a la estela de las grandes marcas, tendrán que hacer un esfuerzo casi imposible por presentar los estudios científicos que avalen los beneficios de los alimentos que comercializan. Sin embargo, para las organizaciones de consumidores, en teoría los primeros beneficiados con la entrada en vigor del nuevo reglamento, las cosas no están tan claras. Digamos que evitará abusos, a lo mejor, de algunas anunciantes o de algunas empresas que alargaban cosas que a lo mejor no eran reales. Va a discriminar muy claramente entre las empresas o la parte del sector que ha hecho los deberes previamente y las que a lo mejor no tienen aún que hacer esos deberes. Entendemos que va a ayudar a poner orden en el mercado y que la competencia sea leal y que el mensaje sea el mismo para todos. Y se expulsará del mercado de alimentos funcionales a todos aquellos que prometen unas cosas que no pueden cumplir. Pues bien, el reglamento europeo, en lugar de separar el grano de la paja, en lugar de decir, bueno, a ver qué se puede decir para que coincida con la normativa que tenemos, ha hecho, a nuestro juicio, todo lo contrario. Es decir, alegaciones que, en vista de la legislación actual, no se podían decir, se les da una cobertura legal y sí que se van a poder alegar y sí que se van a poder decir. Por ejemplo, pues las alegaciones que ofrecen un beneficio genérico y que no aportan nada al consumidor. Bueno para tu bienestar, bueno para tu salud, pero bueno para mi bienestar, ¿por qué? ¿Qué le has añadido a este producto que justifique que yo me gaste el doble? ¿Y qué beneficio concreto? ¿Y qué componente? ¿Y sobre qué función se va a producir el beneficio? Esto estaba previsto prohibirlo, porque son alegaciones confusas per se. No me aportan nada ni me están explicando el beneficio. Sin embargo, se van a poder decir. Lo que no va a poder impedir es que los alimentos funcionales sigan formando parte de nuestra cesta de la compra, cada vez más y cada vez más caros. Según las organizaciones de consumidores, este tipo de productos se encarecen entre un 40 y un 180% más que sus equivalentes sin enriquecer. A lo mejor, cabría no olvidar el origen de los ingredientes que se añaden. Los componentes o ingredientes funcionales, que a veces se añaden a alimentos, se encuentran en otros alimentos. Cuando diseñamos funcionales, en realidad, dicho de una forma muy coloquial, estamos cambiando cosas de sitio. Los ácidos grasos insaturados generalmente se encuentran o bien en las semillas de aceite o bien en el pescado, en los, digamos, pescado azul, pescado rico en ácidos grasos insaturados, de una manera general. Los alimentos probióticos, los que contienen microorganismos vivos, ahora los podemos calificar de funcionales, pero al fin y al cabo los yogures y leches fermentadas incluso empezaron dispensándose en farmacias y por lo tanto ya nacieron como un producto con un efecto saludable añadido. Los llamados prebióticos o a veces también con efecto bífidus, que son ciertas formas de fibra, estos están en las leguminosas. Cuando comemos garbanzos y judías, no hace falta que sea soja, las nuestras también los contienen, pues ya tomamos estos prebióticos. Cuando tomamos cebollas, pues también, por ejemplo, cuando tomamos alcachofa. Los antioxidantes, todas las frutas, verduras y hortalizas llevan antioxidantes. El que toma una dieta con la proporción de vegetales que todos deberíamos tomar, está tomando una cantidad más que razonable de antioxidantes. Los fitosteroles se encuentran en grasas, sobre todo las poco refinadas. Minerales se encuentran sobre todo en leche y derivados, frutas, verduras y hortalizas, y algunos de ellos, muy especialmente el hierro, sobre todo en las carnes rojas. Añadirle calcio a la leche, a mí me parece que es como añadirle sal al agua del mar, ¿me entiende? Es decir, ya tiene, no veo la razón. Las isoflavonas se encuentran sobre todo en la soja. Sus efectos han sido estudiados, pero cuidado que hay opiniones diversas sobre la bondad de estos efectos y las dosis. Este es un tema que está relativamente abierto y que por lo tanto nadie debe tomar isoflavonas por un tubo, y menos si no es en forma de alimentos sino en forma de preparados, salvo que un sanitario se lo haya aconsejado y que el médico lo vea. Y luego, pues si hablamos de péptidos, por ejemplo, péptidos bioactivos, estos generalmente se producen como consecuencia digamos, la transformación biológica del alimento y se encuentran pues en productos lácteos, en vino también se han encontrado estos péptidos, digamos,
antihipertensivos, péptidos bioactivos, en los subproductos de las semillas, de la producción de aceite de semillas. Es decir, que la naturaleza nos está aportando pues, una gran cantidad de productos que están allí que muchas veces los estamos desechando. Si combinamos muy bien nuestros alimentos, en realidad la dieta ya nos resultará funcional, sin necesidad de productos especiales, por decirlo de alguna manera. Teniendo en cuenta que en una dieta normal y equilibrada nos podemos encontrar los mismos elementos que en los productos enriquecidos, ¿son necesarios los alimentos funcionales? Pues depende. O sea, si se hace una alimentación sana, equilibrada, acompañada de ejercicio y demás, pues a lo mejor en determinadas etapas de la vida no son necesarias. Pero en determinadas etapas de la vida, que es necesaria una cantidad, por ejemplo, más importante de calcio en las embarazadas, en una edad avanzada, pues a lo mejor puede ser interesante. Sobre todo en esta vida que ahora tenemos, en que realmente muchas veces no se come en casa y que tú no puedes marcar las pautas alimentarias totales, pues a lo mejor puede ser interesante consumir alguno de esos alimentos. Los alimentos funcionales, bueno, pues tienen un cierto espacio que ha creado la tecnología, pero si tuviéramos que elegir, que no hay que elegir, son compatibles, pero en fin, si hemos de poner el acento en lo que a nosotros más nos preocupa, desde luego nos preocupa mucho más, fomentar los hábitos alimentarios saludables y la actividad física. Ya son parte de nosotros. Va a ser difícil que esto retroceda y volvamos a lo que había antes. Tampoco, bueno, pues lo que hay que hacer es integrarlos en nuestra vida de una manera muy sensata, es decir, sabiendo que no son necesarios. Y no siendo necesarios, si la gente es consciente de que comiendo, ya lo hemos repetido muchas veces, que comiendo normalmente puede alcanzar sus objetivos nutricionales, no hay por qué gastarse más dinero en alimentos que no nos van a aportar nada más que lo que ya tenemos, ¿no? Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Es que es mucho más cómodo, es funcional, además tiene un aporte que es la conveniencia. Es decir, dado que no puedo ir al mercado, no puedo gastar el tiempo para tener esa dieta ideal, el alimento funcional me simplifica, me da hecho eso algo que me llevaría tiempo poder hacerlo. El mensaje que le queremos transmitir al consumidor es que los alimentos funcionales no son necesarios y que incluso pueden ser inconvenientes. No son necesarios porque si tenemos una dieta variada y equilibrada ya tenemos todo el aporte de vitaminas y de minerales y de grasas como el omega 3 y de fibra que necesitamos. Y en segundo lugar porque no hay ningún alimento ni ningún producto que pueda sustituir a una dieta variada y equilibrada. O cambiamos nuestra dieta o tomamos un alimento funcional o al final nos acabaremos medicando. Nunca, nunca, nunca este tipo de productos debe ser un sustituto, es un refuerzo y eso es lo importante a comunicar y que el consumidor entienda, que al final los alimentos tradicionales de nuestra fantástica dieta mediterránea son los que debían formar parte de nuestra dieta y al final, si no consigo, todos son ayudas, pero ayudas para reforzar si no lo consigo de la manera tradicional de toda la vida. Los funcionales son para poblaciones de riesgo o con alguna afectación, no son necesarios para la población en general. La alimentación en sí misma, si es correcta, ya es funcional. Con todo, este tipo de productos con suplementos continúa su marcha imparable. Los departamentos de investigación y desarrollo de las grandes compañías de alimentación siguen incrementando sus dotaciones y preparan nuevos alimentos con los que sorprender al consumidor. El futuro nos deparará novedades casi de ciencia ficción. Lo más inmediato será el auge de los funcionales cosméticos, pero los estudios sobre el genoma humano prometen alimentos casi a la carta. Llegará el momento en que nos podamos hacer un análisis y podamos ver por los estudios, digamos, de nuestra propia dotación genética, dónde somos débiles, en qué momento, en qué punto podemos en un momento dado de nuestra vida padecer una enfermedad, ¿no? Y de alguna manera, sobre todo estas enfermedades que se desarrollan con el tiempo, que son enfermedades relacionadas con la vejez, bueno, pues en este tipo de... una vez que sepamos dónde tenemos el talón de Aquiles, es decir, tenemos el punto débil, podemos de alguna manera incidir en la dieta, en el consumo de un determinado tipo de alimento que nos va a hacer que disminuyamos el riesgo. Probablemente en el futuro, estudiando efectivamente esa interacción genes-nutrientes, se podrá diseñar alimentación individualizada en base a los genes de cada individuo. ¿Llegaremos en España hasta ahí? Pues no lo sé. Yo creo que depende pues, de las alegaciones que podamos hacer. Pero mercados como Estados Unidos, como Singapur, como Japón, como Corea,
están verdaderamente llegando a esos extremos de indefinición de qué es farmacia, qué es alimentación, qué es medicina, qué es consumo. Como exageremos, llegaremos al pienso. Un alimento diseñado para que contenga todo lo que debe tener, esto es posible. Y para el ganado ya lo tenemos. Pero esto es el pienso. Yo creo que la calidad de vida es otra cosa.